Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Ricardo. Bien, no, estaba pensando, siempre uno queda como bobo ahí sentado esperando, mirando a la cámara. Pues entonces empiezas saludando. ¿Cuál es el problema? Yo soy un niño muy decente que saluda siempre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Muy bien, ya contento, de verdad, por este año que ya casi va a terminar, ya otro año más, bueno, de este proyecto que llevamos tú y yo, tratando de ayudar a las personas, dándoles información acertada, información correcta, información verídica, de lo que se trata todo este proyecto. Y de verdad, muy contento que ya es el último episodio de este año. Pues yo no estoy tan contenta de que sea el último, me hubiera gustado que fueran más. No, yo sí ya necesito el break. No, mentira, no, obviamente, pero pues, tú sabes a lo que me refiero. Yo creo que la gente que nos sigue sabe a lo que me refiero. Yo sé que sí, yo sé que sí. Vale. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Bien, Ricardo, pues aquí, tratando de entender un poquito qué es lo que va a pasar el año entrante, a ver cómo nos podemos preparar, a ver cómo podemos ayudar a la gente a prepararse, porque lo que se viene es grande, o sea, es un vuelco total de todo lo que hemos visto en inmigración. Y pues hasta el día de hoy no tenemos nada, absolutamente nada claro. O sea, esto era para, ¿cuándo era que tenía que publicar el ministro lo de la moción 44? ¿Eso era septiembre? Sí. Que fue cuando se murió la reina. Listo. Y entonces, pues no nos salió con una guía, sino que nos salió con un análisis chéverísimo. Claro. Y entonces se va a implementar finales de la primavera, las Couple of Weeks. Ok, perfecto. Bueno, yo sé que ahorita recientemente hubo unos cambios y me gustaría preguntarte acerca de ellos, en el cual le permiten a la pareja ahora aplicar a un permiso de trabajo abierto mediante un sistema que mucha gente como que le dio bomba a ese asunto, pero no me quedó muy claro. No, pues es que no te quedó claro a ti porque es que no han implementado nada, ni han dicho nada, ni hay nada claro y no va a ser tan fácil como parece. Sí. A ver, arranquemos entonces por ahí, Ricardo, y miremos qué es lo que se va a hacer. Super. Sí, el ministro abrió la posibilidad de que el año entrante las parejas y los hijos en edad laboral de las personas que tienen un permiso de trabajo puedan aplicar por un permiso de trabajo abierto. Hoy en día eso existe para las parejas siempre y cuando sean trabajadores calificados. O estudiantes internacionales. Exacto, porque eso es el International Mobility Program. Correcto. Esos están cobijados por el International Mobility Program. Pero para los que tienen un permiso de trabajo, si son skilled workers, las parejas tienen un permiso de trabajo abierto. Y justamente por eso es que las parejas de los que aplican para permiso de trabajo de posgraduado tienen un permiso de trabajo abierto. Por eso se le pide al estudiante que cuando aplique para el PGWP muestre que tiene un trabajo calificado, porque ya dejan de ser dependientes las parejas del estudiante y entran a ser dependientes de un trabajador. Entonces, ahí es cuando tiene que ser calificado, ¿vale? Lo que dice el ministro es, a partir del año entrante pueden ser calificados o no calificados. ¿Qué tenemos aquí? El International Mobility Program cubre los tratados de libre comercio. Todos los trabajos que están en el TLC son calificados. O sea que ahí el ministro no dio nada. Ok. Sigue tal cual. Los que son no calificados en el International Mobility Program son los caregivers, pero las parejas de los caregivers ya tenían permiso de trabajo abierto bajo otra política, o sea que tampoco nos dio nada. Okay. Los del Agricultural Program, esos no están contemplados y esos van a ser los que van a entrar en el tercer nivel del año entrante, que esos son los verdaderamente perjudicados con todo esto, y ahora te explico por qué. Entonces, ¿quiénes nos pueden quedar? ¿Quiénes nos pueden? Y mira que estoy usando un condicional. Sí. ¿Quiénes nos pueden quedar ahí? Los dependientes de Post-Graduation Work Permit Holders, que estén trabajando en algo no calificado. Pero el ministro no ha dicho si sí o si no, porque esos son realmente los que están dentro del International Mobility Program. Correcto. No más. De resto, ¿qué tenemos? Va a entrar en 3 etapas. El primero es para los permisos de trabajo que hayan sido aprobados bajo el High Wage. High Wage es una de las categorías del Labor Market Impact Assessment, el LMIA, que es para los que tienen trabajos que los salarios, o sea, con salarios superiores a la media de la ocupación en la provincia. Normalmente esos todos son trabajos calificados, o sea que tampoco nos dio nada. Que serían el Tier 0, No porque no está relacionado con el cargo, sino con el salario. Es con el salario, ya. Con el salario. Entonces, pues, a un general laborer
no le pagan en Ontario 26.45 la hora. Exacto. Entonces, pues, ¿quiénes tienen más de 26.45? Normalmente son trabajos calificados, o sea que el ministro tampoco nos dio nada porque ya lo tenía. Sí. Como te digo, lo único que podría entrar a jugar ahí serían los dependientes de los PGWP holders, pero no sabemos si los vaya a incluir ahí, porque él fue muy amplio cuando dijo el International Mobility Program, pero la gente salió corriendo a decir que ya todo el mundo podía aplicar. No. ¿Quiénes son los beneficiados realmente? Son los hijos en edad laboral. ¿Cuál sea la edad laboral que determine el ministro? No sabemos, porque es que hay algunas provincias donde a ti te permiten empezar a trabajar a los 15, otros a los 16. Falta ver si el ministro dice, no, es la mayoría de edad, que para unas provincias son 18, 19. Falta ver si es ya edad laboral por encima de la edad de dependencia migratoria, que son 22. ¿Qué vamos a saber? No creería yo que fuera el de 22, pero pues cualquier cosa se puede esperar. Mejor dicho. Eso acerca de eso un poco más, porque yo creo que eso ha sido un tema de confusión, en especial me ha pasado con varios estudiantes. La diferencia entre la mínima edad para ingresar a una institución de educación superior, que son 17 años o más, la mayoría de edad en la provincia de Ontario, que son 18, y lo que acabas de mencionar, la edad en donde los padres todavía son responsables, 22 años. Entonces tenemos para procesos migratorios. Correcto. Sí, pero para votar es 18 o 19, para tomar es 19 o 21, o sea, las edades aquí es que son una locura, súper enredado, ¿ok? Son una locura. Pero entonces, en definitiva, con estos permisos de trabajo abierto no tenemos nada claro. Todavía no hay nada, hay una intención, como ha habido intención de muchísimas cosas en el ¿qué? Pues en el último tiempo con este Ministerio de Inmigración, y ahí nos toca sentarnos a esperar, a ver qué pasa. Entonces, hasta que no tengamos regulaciones claras, no cantemos victoria, porque es que no hay nada. Perfecto. Bueno, tú me habías mencionado a mí acerca de ciertas palabras claves que anunció el ministro de Inmigración y me gustaría aclaramos de eso. A ver, Ricardo, yo siempre he dicho que a mí me encanta leer entre líneas todos estos reportes de inmigración porque nos va dando una idea de qué es lo que está pensando el Ministerio de Inmigración. Correcto. Y es histórico. O sea, eso no es ahora con este ministro, ni ahora durante este gobierno, es histórico. Antes, sí. Uno lee, se va dando cuenta de que hay cosas que se repiten. Y bueno, ¿qué tenemos? Tenemos dos cosas en las que, digamos que podemos basar lo que va a ocurrir el año entrante. Y el primero es el reporte que entregó el ministro con la moción 44, que ese fue en septiembre, cuando lo entregó creo que fue, todo este estudio de 40 páginas donde nos decía, esto es lo que tenemos, y pues esto es lo que debemos considerar, pero no dijo nada más. Y después viene una entrevista que dio para el Financial Post, donde habló de que a él le dolía en el alma ver pues high skilled, o personas altamente calificadas en Canadá, sí, como los médicos y los odontólogos trabajando en trabajos no calificados en vez de estar en sus áreas cuando los necesitamos. Correcto, y más aún ahorita, en estos momentos. Sí. Hay unas palabras que se repiten permanentemente dentro de los comunicados del Ministerio de Inmigración, y es el hecho de que ellos hablan de labor shortages. Vamos a trabajar en darle soporte a los labor shortages. ¿Qué significa esto? Son trabajos en demanda, o sea, ¿qué es lo que necesitamos? Y ahí no dice en el número de inmigrantes, dice labor shortages, porque el único momento en el que ellos tocan el número de inmigrantes es cuando se manda el presupuesto. Pero siempre tenemos más gente que la que necesitamos, entonces ellos no hablan de vamos a traer más gente, sino nos vamos a enfocar en el labor shortage. Hay otras palabritas por ahí claves y es el transition from temporary to permanent residence. Esa transición de temporal a permanente, ¿qué significa? Hombre, pues que quizás con la residencia de manera temporal primero, ¿cierto? Sí. Eso es como lo lógico. Entonces, estuvieron aquí como temporales antes, Ricardo. Los estudiantes y los trabajadores. Correcto, que no creo que vaya a cambiar mucho el proceso. ¿Cierto? Me están llamando por WhatsApp, ¿cierto? Me están llamando por WhatsApp. Yo no sé cómo apagar esa vaina. Alguien en un episodio nos enseñó el truco y aparentemente tienes que poner el teléfono en Do Not Disturb y no te entran las llamadas ni te interrumpe la transmisión. Ya, mira, buenísimo. Ya aprendí. Ahora no sé cómo un dedo ahí.
Espero que la persona haya entendido el mensaje claro, fuerte y claro cuando le colgué 2 veces la llamada. Pero bueno, Vale. volvamos al tema. Sí. Estábamos hablando de esa transición de temporal a residente. Eso significa que esa persona ha estado aquí de manera temporal y vuelve y juega. Se ha hablado mucho que el Ministerio de Inmigración le va a dar, va a facilitar el proceso para los... no, Dios mío, lo que... Espera que no, es que cuelgo eso. Que le va a facilitar el proceso para los estudiantes internacionales. Sí. Cada vez que los ministerios de inmigración hablan de facilitar las cosas, siempre se complican más, Ricardo. Eso yo creo que ya es estándar. En los 14 años que yo llevo en esto, cada vez que el ministerio ha dicho voy a facilitar las cosas, esta vaina se complica. Y si miramos lo que sigue más abajo en todos estos reportes, nos damos cuenta que efectivamente se va a complicar. ¿En qué El ministro empieza a hablar... ¿Dime? ¿En qué sentido? Cuando miramos lo que ocurrió en el 2008, Ricardo, cuando se abrió el Canadian Experience Class, Sí. nos decían, las personas vienen a Canadá, trabajan 1 año y aplican para residencia. Y era así. Tú venías, trabajabas 1 año en un trabajo calificado, tenías un nivel de inglés de 5 o 7, lo que te pide el programa, metías todos los papelitos en un sobre y lo mandabas por correo. Y el sale. ministerio en algún momento iba a revisar esa vaina. Poquito después, el ministro le puso una cuota al Canadian Experience Class. Cuando decidió que iba a simplificar las cosas, le puso una cuota. Entonces ya no era todo el que quisiera, ya eran solamente algunos. ¿Vale? Ok, va. Pues dijo, tenemos muchos aplicantes, metieron entre sobres 280,000 aplicaciones que había del Federal Skilled Workers, del Canadian Experience Class, denominaciones provinciales, de todo lo que encontraron. Las metieron otra vez entre sus sobres originales y las devolvieron por correo y le dijeron a todo el mundo, le devuelvo su plata y hasta aquí llegamos. Esto quedó cancelado, porque ellos iban a simplificar el proceso. Sí. Y la forma que encontraron de simplificar el proceso y de acabar con los inventarios que en ese momento se estaba demorando, por ejemplo, la oficina de Manila en Filipinas se estaba demorando 11 años en procesar una residencia permanente, lo que hicieron fue cancelaron a todo el mundo. 11 años. México se estaba, lo único que manejaba medio América Latina, ya no me acuerdo si se estaba demorando como 5 o 7 años, pero era también una locura. Wow. Entonces, Okay. ¿Cómo simplificaron el proceso? ¿Cómo le hicieron más fácil? Pues devolvieron todo y hasta luego, volvemos a empezar de cero. No lo facilitaron, lo complicaron. Exacto. Después viene otra facilitación de proceso para que esto sea electrónico, mucho más fácil, es controlable, manejamos los tiempos, metemos el Express Entry. Y entonces ya no es cualquiera que cumpla con los requisitos, sino cumpla con los requisitos y además de todo yo lo pongo a competir a nivel mundial entre los mejores de los mejores y solamente escojo los que yo necesite. O sea que ya tampoco es más fácil. Ya no necesito ser bueno, sino ser excelente, porque si no, no cumplo con los requisitos. Y entonces ya veníamos con que listo, tenemos que llegar a unos estándares que está pidiendo el gobierno. O sea, tenemos que tener un nivel de inglés altísimo, tenemos que tener un trabajo calificado, tenemos que venir aquí a estudiar, tenemos que trabajar. Ya sabemos que la oferta de trabajo nos da unos puntos adicionales, nos permite la nominación y ahora dice el gobierno, simplifiquemos esta vaina. Ayudémosles a los estudiantes, a los trabajadores. Y entonces empezamos a leer este reporte y empezamos a ver que el gobierno dice, por ejemplo, que the greatest bottleneck son los trades. Los trades. Sí, construcción, cocina y mantenimiento. Desde el 2020 no se hacen selecciones específicas para los trades. Ok. Que se necesitan también con urgencia. Con urgencia. Pero resulta que para poder calificar bajo los trades, tú tienes que tener 2 años de experiencia en los últimos 5 años y tienes que tener una oferta de trabajo. ¿Y dónde volvemos ahí? A los shortages. Exactamente. O necesitas la licencia. Y entonces, ¿a dónde llegamos ahí? Que tienes que estar trabajando aquí porque necesitas la licencia. Y obtener la licencia es un proceso difícil, no es un proceso sencillo. Necesitas inglés y todo lo que tú quieras. Pero entonces veremos eso seguramente reflejado a través de nominaciones provinciales, porque es que dentro de las muchas otras cosas que dice el gobierno, es que tenemos que aprender de los que lo están haciendo bien. Y los que lo están haciendo bien son las nominaciones provinciales. Y justamente por eso, dentro de la facilitación de los procesos, él está planeando incrementar el número de residentes
a través de los programas de nominación provincial. Vamos a facilitar el proceso, pero entonces, ¿qué significa eso? Significa que ya una oferta de trabajo cualquiera no me sirve. Si es en Ontario, la compañía tiene que tener 5 empleados en nómina, que sean residentes o ciudadanos canadienses y que facture $1.000.000 al año para que me pueda dar el soporte. Pero además Ontario tiene un sistema de puntos. Claro, Sistema pero ven, de puntos ahí también agregar algo súper importante que muchas personas creo que no manejan todavía esta parte del tema, que es cuando una empresa aplica para un LMIA, un Labor Marketing para Assessment, es un proceso bastante complejo, no es tan sencillo. Es complejo, Ricardo, porque la compañía tiene que entrar a demostrar que no consiguió residentes o ciudadanos canadienses que estuvieran disponibles o que quisieran ejercer el cargo. Pero Sí. además es un proceso dispendioso y costoso. Exacto. Porque es increíble el número de hojas de vida, de resúmenes que uno recibe cuando postea una posición en cualquier página web. Sí. O sea, es fácil. Cuando nosotros en la oficina estamos buscando analistas de inmigración, por ejemplo, fácilmente podemos recibir 150, 200 hojas de vida. Ya Lo peor de todo, Sí. lo peor de todo es que esas 150, 200, a duras penas 10 o 15 personas cumplen con algunos de los requisitos que nosotros pedimos. Ok. Pero a mí me toca revisar 150 hojas de vida. Exactamente. Lo mismo pasa con las compañías. Ya. Es un proceso dispendioso, un proceso costoso, porque es que por cada LMIA hay que pagar $1.000, o sea, por persona, eso es lo que cobra el Departamento de Trabajo, y después viene el tiempo de proceso. Entonces estamos hablando que la compañía postea por un mes, hace la solicitud del LMIA, se estará demorando el ISDC, que es el Departamento de Trabajo, alrededor de 2 meses, entonces ya llevamos 3 y después tenemos que aplicar por el permiso de trabajo. O sea, las oficinas en América Latina se están demorando en promedio 4 meses, entonces ya tenemos 7 meses esperando un trabajador, ¿vale? Wow. Sí. Es largo. Por eso, de pronto, es más fácil tenerlos aquí. Y ahí es donde viene otra de las cosas que sí es cierto, el ministerio va a darle prioridad definitivamente al que esté adentro. Eso. Claro. Ahí sí el ministro no se la va a jugar toda, porque es que el que está aquí tiene un permiso de trabajo abierto, porque es estudiante internacional o un Post-Graduation Work Permit Holder o un dependiente de estudiante internacional o dependiente de trabajador calificado, lo que tú quieras, y entonces puede empezar a trabajar con la compañía mientras se hacen todos estos procesos que son eternos. La compañía tiene el tiempo para enamorarse de ellos, porque es que aquí es donde viene la otra cosa, y es que en las últimas páginas del reporte, el ministro tiene una frasecita que a mí me encantó, que por ahí la vemos de maneras distintas, ¿Qué es? que brinca y viene, pero Specific Labor Market Needs, y dice, o sea, las demandas laborales específicas, y dice que roughly half the economic admission space is reserved for provinces and territories who offer a number of immigration pathways. Roughly half. Y eso significa que las nominaciones provinciales todas exigen que la compañía adquiera un compromiso. Es que estos programas, como yo lo veo, Ricardo, no es que estén diseñados para que la gente saque la residencia permanente. Están diseñados para que las compañías que consiguieron un candidato que les puede ayudar a mantenerse en el mercado, porque si no tienen gente trabajando, pues les toca cerrar, o a crecer el negocio, puedan contratar a esa persona. Tener a esa persona por un tiempo consecutivo ya es como un colateral que puedan hacer el proceso de residencia permanente y todo eso. Exactamente. Entonces, esta facilitación o este facilitamiento, yo no sé si esa palabra realmente existe o no. Nos la inventamos. Nos lo inventamos. Complica un poquito más las cosas para la gente, porque es que ya no lo vamos a poder planear tan fácil, o por lo menos nos va a tomar 1 o 2 años aprender a planearlo, que fue lo que nos tomó aprender a predecir el Express Entry. ¿Por qué? Porque es que todos nos vamos a basar en estadísticas. Esos labor shortages se miden por estadísticas. Entonces, yo no puedo decir que el año entrante vamos a necesitar 500 desarrolladores de software, que por cierto todo el mundo se está quejando que inmigración se enfocó solamente en la gente de IT y se le olvidó que hay otro montón de categorías que también necesitan trabajadores aquí. Entonces no puedo decir que necesito 500 porque hace 2 meses yo necesitaba esto, me tengo que basar en lo de atrás, ¿cierto? Cuando nosotros miramos las estadísticas que tiene el gobierno canadiense, vemos que las proyecciones son a 3, 5 y 10 años.
Pero estamos basándonos en eso, en los datos que tenemos laborales del 2019 y 2020. Ricardo, estamos a finales del 2022, o sea, ya llevamos 2 años de desfasados. Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? A mí me parece que Inmigración Canadá se va a volver muy similar a Inmigración Australia. De hecho, el Express Entry es importado de Australia. Una copia. Cuando hablamos con la gente que está en Australia, cuando ellos me llaman a mí para hacer consultas, a mí, o sea, a veces me causa gracia porque me dicen, no, es que yo llevo 10 años en Australia, y esto no es una exageración, o sea, es típico que una persona que me está llamando a mí de Australia lleve como mínimo 6 años en Australia. Llegaron estudiando inglés, se dieron cuenta que necesitaban estudiar un programa que estuviera en demanda, entonces resolvieron estudiar culinario, porque digamos que podríamos todos desarrollar esas destrezas. Eso es lo que la gente cree. Llegar a ser un buen chef no es tan fácil como aprender a manejar un cuchillo, pero pues entre eso y manejar matemáticas yo me voy por la cocina definitivamente. Entonces estudiaron culinaria. Para el momento en el que se graduaron, ya los chefs o los cooks no estaban en la lista de demanda. Los que estaban en demanda eran los Early Childhood Educators. Para poder hacer esa transición de visa, resolvieron que fuera la pareja el que estudiara ECE, Early Childhood Education. Okay. Para cuando la pareja terminó el ECE, ya la cuota estaba full. Entonces necesitaban un regional. Los regionales son los equivalentes a los programas de nominación provincial aquí en Canadá. Pero la gente ha venido en un círculo, una espiral, pero es una espiral que no se acaba. Entonces, si miramos todo esto, yo diría que lo que nos queda en esta bola de cristal es entender que el gobierno le va a dar la mitad de los cupos a las nominaciones provinciales, rurales y municipales, porque se va a abrir un programa municipal que debe funcionar de la misma forma. O sea, tengo una compañía que dice, yo necesito a Ricardo Rivera. Esa va a ser la historia con todo esto. Entonces, la mitad de los cupos de la categoría económica que van por este lado, se van a ir por ahí. Le van a dar la posibilidad a los low skills. ¿Quiénes son los low skills? Los trabajos no calificados son trabajos normalmente con unos salarios bajitos, y aquí es donde empiezan los problemas. Acordémonos que siempre que tenemos una solicitud de residencia respaldada por una compañía, ese respaldo de la compañía nos amarra a ese cargo y a esa empresa por lo menos por un año más después de la residencia. Los trabajos no calificados no entran por el Express Entry, a menos de que ahora haya un cambio radical en eso. Pero por lo demás, Canadian Experience Class, Federal Skilled Workers y Federal Skilled Trades, que son los 3 que se manejan por Express Entry, no cubren trabajos no calificados. Tendrían que ser por nominación provincial, que por ahí es por donde tradicionalmente han entrado. Pero el tiempo de procesamiento de estas nominaciones provinciales es más largo que el de los otros 3. O sea que estamos hablando que una persona en un trabajo calificado, si bien es cierto que tiene la posibilidad de sacar la residencia, va a quedar trabajando en esas áreas alrededor de 4 años, que es el tiempo de calificación, el tiempo de proceso de residencia de un año más después de la residencia. Pero bueno, no importa, sacó la residencia permanente. Lo que se tienen que preguntar es si están física y mentalmente preparados para suspender su crecimiento profesional y que su cuerpo aguante hacer ese trabajo por 4 años. Pero maravilloso. Nos enfocamos en eso, en vamos a tener el soporte de una compañía, porque por ahí lo vemos. Nominaciones provinciales. La otra mitad es la que va a quedar para los programas calificados canadienses que vuelve y juega. Son el Federal Skilled Workers, el Federal Skilled Trades y el Canadian Experience Class. Y ahí es cuando el gobierno viene y dice, vamos a remodelar el Express Entry y vamos a tener en cuenta unos factores interesantes. Las áreas de demanda, ocupaciones, áreas de residencia. Beyond Major Urban Centers. ¿Será que nos... Aquí ya vamos a empezar a meter lo que son mid-size cities y large cities y small cities? Yo creería, Ricardo, porque es que cuando miramos cuáles son los programas que califican bajo, o más bien las ciudades que califican bajo el Rural and Northern Immigration Pilot Program, el programa rural, son todas ciudades de menos de 75,000 habitantes, como de 175,000 habitantes, y que estén a más de 200 kilómetros de un centro urbano de la vaina. Ok. Creo que es por ahí. O sea, estamos hablando de reducir el tamaño de las poblaciones. Inmigración desde hace mucho
muchísimos años se está hablando de descentralizar. Necesitamos sacar la inmigración de Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary. Esas 4 ciudades históricamente se llevaban el 80% de los inmigrantes y no tenemos cama para tanta gente, como decía la canción. Yo no sé si la oyeron, en todas partes del mundo éramos solamente los colombianos, pero lo cierto del caso es que este reporte también lo dice. Dice, tenemos problemas de habitación, o sea, casas, de colegios, de hospitales. Claro, sí. No tenemos cómo darles lo que ellos necesitan para poderse asentar. Entonces no tiene ningún sentido traer gente a congestionar un sistema cuando lo que necesitamos no es eso. Y cuando las condiciones de vida no van a ser las óptimas. Por eso necesitamos descentralizarlo. Y yo pienso que ese programa rural y el programa del Atlántico lo ha intentado, lo han hecho bien. De hecho, Nova Scotia es una de las provincias que en este momento tiene la mayor retención de newcomers y es importantísimo verlo. Y vuelve y juega. Se repiten las palabritas del ministro. Tenemos que aprender de que lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué estamos mirando? Tenemos que, y si tú miras esto, nada es suelto, nada es coincidencial. Hace muchos años, tal vez fue 2014, hubo una ley que se llamaba el 4 in, 4 out, que decía que una persona no podía trabajar en Canadá por más de 4 años con un permiso de trabajo, porque se consideraba que a partir del inicio del 5.º año, ya las personas estaban asentadas en el país. Resulta que ahora vemos que los tiempos de proceso de residencia por nominación, todos estos que tienen la oferta de trabajo, son más o menos procesos de 4 años. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que tú te asientas, echas raíces. O sea, las posibilidades de que tú te quedes ya viviendo ahí son mucho más altas que si se permite la movilidad. Y entonces ahí es donde nos preguntan, o me preguntan también las consultas, pero si yo me voy a estudiar a Ontario y después pido la nominación en New Brunswick, es que te van a evaluar vínculos. Cuando tú vives 4 años en New Brunswick, tú tienes tiempo de conocer la región, de hacer amigos, de que tus hijos estén asentados allí, de que quieran seguir, de que ya hayan encontrado la carrera que quieren estudiar allí, de que ya tu pareja haya crecido profesionalmente, de que ya uno voltee a mirar y diga, ya tengo casa aquí, carro aquí, mis hijos están asentados, me voy a ir a buscar, a volver a arrancar en la cola del mundo. No, mejor me quedo donde estoy. Entonces digamos que todo esto se va conectando de una u otra forma. Yo pienso que nada es casual. Pues sí, el ideal sería que lo procesaran en 8 meses, pero es que cuando tú miras quiénes son los que procesan en 8 meses, son justamente los que son solos, lo hacen independientes. O sea, soy joven, estudié una maestría, tengo inglés altísimo, tengo algo de francés, tengo la experiencia laboral, 495 puntos en el Express Entry, pues soy movible, me procesan en 8 meses, váyase para donde quiera. Pero los que necesitamos que se asienten, es a los que tenemos amarrados. ¿Y cómo los amarramos? Con esos tiempos de proceso. Necesitas 9 meses para calificar, después son 4 meses de nominación, después viene el proceso de residencia que se demora 27 meses. Ya cuando tú te acuerdas ya no te quieres mover para ninguna otra parte. No. Entonces, pues en eso se va a enfocar el Ministerio de Inmigración, justamente, en que la gente se quede donde la necesitamos. Y por eso hablan de las áreas, fuera de las áreas urbanas, que sean nominaciones provinciales, darle el 50%, y vuelve y juega, que sea un labor shortage. ¿Qué significa esto? Que tenemos que demostrar de una u otra forma que le dimos prioridad a los residentes y ciudadanos y no los encontramos. Y por eso estamos contratando o al que tenía el permiso de trabajo abierto o al que ya estudió, que a ese no le pedimos que no compita con el residente o el ciudadano. A ese le estamos, entre comillas, dando las gracias por haber pagado aquí la educación de nuestros hijos, porque no se nos puede olvidar que los internacionales son los que pagan por la educación de los locales, ¿cierto? Entonces, es la forma de agradecerles ese tiempo que estuvieron aquí, que pagaron aquí y todo lo demás, no pedirles que les paguen lo mismo que a un residente o a un ciudadano que pueda hacer normalmente sin experiencia laboral, pero sí que tengan una oferta de trabajo por parte de una empresa. Vale. Te pregunto ahora, ¿tú cómo ves el panorama para los estudiantes internacionales en este 2023? Yo lo veo bastante interesante. La cuestión es que, lo mismo que he dicho siempre, tenemos que entender el juego que estamos jugando. Ok. Porque es que aquí el juego no es de coger las fichas y sentarnos en el tablero. Esto es un juego de estrategia. Correcto. Si tú miras las cifras, en el 2021
2021, de acuerdo con el reporte del ministro, estoy hablando exactamente del mismo reporte, no me estoy sacando estadísticas de ninguna otra parte porque todas las cifras son distintas, pero estoy usando lo mismo que hizo el ministro para analizar lo que va a hacer. En el 2021, 178,000 personas hicieron la transición de temporal a residencia. 178,000 personas, 168. 168,000, ok, va. De trabajo a residencia. Ok. Y el 39% de esos tuvieron en algún momento un permiso de trabajo, un permiso de estudio. Ricardo, 168,000. Sí. O sea, ¿qué está pasando con el resto? ¿Qué está pasando con el 70 y mucho por ciento? Exactamente, Ricardo. Allá va mi punto. Allá va mi punto. Que decimos 168,600 individuos hicieron la transición de Temporary Worker Status to Permanent Residence. Esos son los datos que puso el ministro. Un renglón arriba decía, as of the end of 2021, approximately 618,000 personas tenían un permiso de estudio en Canadá. Mucha. Ok. ¿Vale? Entonces, aquí estamos viendo unas cifras que son astronómicas, que están desconectadas, y por eso te digo, hay que aprender a jugar el juego. El juego no es venir a estudiar en Canadá. Ok. El juego es ver dónde y en qué voy a trabajar con el permiso que me dan por haber estudiado. Claro. Porque es que volvemos al inicio de esta conversación. El inicio de esta conversación fue clarísimo. Le vamos a dar la transición a los que están adentro. Pero fíjate que en ningún momento se ha hablado de que se le haya dado la transición al que está estudiando a que aplique residencia. No. Siempre hemos hablado de trabajo. El que niña de Experience Classes pide que esté trabajando después de graduarse. El Federal Skill Trades necesita 2 años de experiencia laboral en los últimos 5. Normalmente, pues, trabajando part-time se le van 4, pues entonces no alcanza a hacerlo mientras estudia. Sí. ¿Me entiendes? Una cantidad de cosas que llevan, cuando empezamos a desbaratar esta madeja y a armar los hilos como deben ir para armar el tapetico, aquí lo que vemos es que estudio nos abre la puerta, definitivamente, porque conseguir un trabajo desde fuera es muy complicado. Hay muchos factores que inciden, pero estudio me permite que yo llegue con un permiso de trabajo de medio tiempo y con la posibilidad de tener un permiso de trabajo abierto dependiendo de la institución en la que yo estudie, y la longitud depende, o más bien la duración depende de cuánto tiempo estudie yo, pero le permite a mi pareja tener un permiso de trabajo abierto. Aquí podemos contar con entre 2 y 5 años de estadía en Canadá. No estoy hablando de permiso de trabajo, estoy hablando de estadía en Canadá. Correcto. Esa estadía, ¿en qué se refleja? En que si la manejamos bien, hacemos contactos en el mercado laboral. Y ya, con ese contacto, ya podemos pensar, y aquí es donde entramos nuevamente, un programa de nominación provincial, casi todos exigen oferta de trabajo. Los programas rurales, todos, absolutamente todos exigen oferta de trabajo. El programa del Atlántico exige oferta de trabajo. El programa agrícola, oferta de trabajo. El caregiver, oferta de trabajo. Y el ministro habló de que en el Express Entry iba a reconsiderar el puntaje que se le daba a oferta de trabajo. ¿En dónde quedamos? Que quedamos dependiendo de las compañías, Ricardo. El juego hay que jugarlo. ¿Qué sé hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sabe hacer mi pareja? ¿Qué puede hacer mi pareja? ¿Dónde está eso en demanda? Y miremos a ver dónde me voy a estudiar. No me voy a ir a estudiar y después consigo un trabajo, sino dónde puedo trabajar. Claro. Y allá es donde me voy a estudiar. Claro, 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 ¿no? Y es lo que le digo a los estudiantes a veces, es decir, cuando, por ejemplo, quiero aplicar a cualquier programa, eso no tiene sentido alguno, no tiene sentido alguno, o sea, se nota pues que no has hecho la investigación, tienes que hacer la investigación, tienes que tener una estrategia, tienes que mirar hacia dónde te va a llevar esto, eso tiene que ser una caja de herramientas que te ayude a algo, no es, están a dar un permiso de trabajo y me contaron que en Canadá yo me puedo ir a migrar a través de un permiso de estudios, que eso no tiene sentido alguno, o sea, pues sí, es parte de un proceso y es parte como se anuncia, pero hay más, hay un trasfondo. Hay algo que nos va a ayudar a partir del año entrante definitivamente, y es el dominio de francés, pero no el francés solo, es tener inglés y francés. Y aquí quiero hacer claridad en algo, no es para los programas de Quebec, porque lo que espera el Ministerio de Inmigración es darle soporte a la inmigración francófona. Y necesitamos
tener el 4.4% de la población que sea francoparlante fuera del área de Quebec, ¿vale? Ok. Tener francés no es que yo me defiendo en francés, no. Tener francés significa que lo tengo a nivel 7 en el estándar canadiense. O sea, tengo que tener inglés y francés, porque si yo no hablo los dos, pues no me contratan en una ciudad donde se habla inglés, pero con la posibilidad de que yo hable francés. Entonces, pensémoslo por ese lado. Eso, digamos que es lo único que diría yo queda 100% en control nuestro, porque el estudio de los idiomas, pues lo manejo yo, ¿vale? Claro. Ya lo demás, lo que es de terceros, lo que es análisis y lo que depende de ya factores externos, es la consecución del trabajo, Ricardo, de cómo se muevan esas estadísticas laborales canadienses, porque esas se evalúan todos los años, eso va a cambiar todos los años. El gobierno va a hacer unas selecciones específicas de NOx X de la misma forma que lo hacen hoy en día las provincias. Sí. Porque es que, por ejemplo, Saskatchewan dice, yo voy a invitar a aplicar personas con el código tal. La última vez que Nova Scotia hizo ronda de invitación que lo sacó del Express Entry Federal, sacó el código 1111, no se me olvida. Estábamos en una convención de consultores de inmigración cuando hubo la ronda de invitaciones de Nova Scotia y seleccionó códigos 1111 del Express Entry Federal con la condición de que tuvieran los 4 componentes de inglés por encima de 9. Bueno, una locura total. Pero, o sea, ocurre muy de cuando en cuando, Ricardo, pero eso es lo que va a hacer el gobierno de ahora en adelante. ¿Por qué lo hizo Nova Scotia así? Porque necesitaba gente que fueran financial auditors o financial accountants, y lo hizo así. Ontario, ¿a quiénes selecciona? Ontario, cuando saca de la base de datos de los federales, saca personas por código, no por puntos. Okay. A pesar de que dicen, seleccionamos con, por decirte cualquier cosa, 466 puntos. A los que invitamos fueron a los códigos y tienen una lista. Los del TEC tienen otra lista. Digamos, Ontario invitó varias veces los business consultants, los administrative managers, pero era por código. No a todo el que tuviera más de 466, no. Era a los que tuvieran 466 o más y que tuvieran este código. Eso lo va a empezar a hacer el gobierno federal a partir del año entrante. Ahí el ministro más o menos lo dio a entender cuando dijo que vamos a darle prioridad a ciertos sectores económicos que están en altísima demanda. Vamos a ver códigos NOC. Bueno, tiers hoy en día. Eso es lo que vamos a ver. Entonces yo diría que vamos a ver algo así como específicas por tiers, específicas francófonas. Vamos a ver seguramente, y esto sí es invención mía, puntos por el área donde hayamos vivido, estudiado, trabajado, que por cierto, Ontario, ahorita que cambiamos de NOC a tiers, cambió la tabla de puntos del programa de nominación provincial y lo abrió así. Antes nos decían adentro o afuera del GTA. Ahora nos pusieron dentro de Toronto, dentro del GTA, fuera del GTA y en el norte de Toronto. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos sacando a la gente para afuera, porque dentro de Toronto le damos 0, en el norte le damos 10 puntos, y cuando hablamos que la tabla va hasta 60, 10 puntos es un montón. 8 cuando estoy fuera del GTA. Y fuera del GTA es Hamilton. Fuera del GTA es London, es Windsor, es Niagara, es St. Catharines, es Kingston, es Ottawa. O sea, no estamos hablando de que los estemos mandando para Thunder Bay. No, no tan lejos. La diferencia el Hamilton es espectacular. El Hamilton es excelente para las personas. Pero la diferencia entre Hamilton y Thunder Bay son solamente 2 puntos, Ricardo. Entonces, sí, estamos buscando descentralizar, pero tampoco es para que la gente entre en pánico pensando que pues, queremos que se vayan a vivir a Whitehorse, ni más faltaba. O sea, estamos hablando de sacarlos de las 4 grandes urbes. Y eso significa que podríamos ver rondas de selección donde, o más bien, ver puntaje en el Express Entry dependiendo de la zona donde se vive. Se me ocurre a mí que puede ocurrir. Sería la forma más fácil que yo vería para que el gobierno pudiera pues manejar este tipo de rondas de invitación sin necesidad de entrar a dejar únicamente como digamos, candidatos a los programas municipales y a los rurales, ¿cierto? Claro. Porque es que el hecho de que la ciudad no se registre para un programa no significa que el empleado o el trabajador no sea necesario.
que se me ocurre a mí que el gobierno también tenga que tener en cuenta eso. Porque no pensaría yo tampoco que fuéramos a eliminar de raso las invitaciones del Federal Skilled Workers, que son los que están afuera y que tienen 500 puntos porque son unos genios de 30 años con doctorados y inglés, francés, portugués, alemán, italiano y quién sabe cuánto más, porque también los necesitamos. Pero es entrar a hacer ese balance. Y esto todo ha sido consecuencia de muchísimas cosas. Yo me acuerdo, ¿qué sería, Ricardo? Tal vez 2010, 2012, cuando las estadísticas se enfocaban en cómo vamos a hacer para retener a la gente, porque es que lo único que mirábamos en estadísticas en ese momento era cuánto se devuelven, a cuánto les dan la residencia y se devuelven. Porque era una fuga, o sea, costaba muchísimo trabajo traer a alguien y resulta que venían aquí y al año se devolvían aburridos. Y yo creo que de pronto fue un poquito antes, porque yo creo que eso fue uno de los grandes logros con el Canadian Experience Class, porque la gente viene, estudia 2 años, trabaja 1 año, pues ya lleva 3 y volvemos a lo que te decía yo ahorita, a los 4 años se supone que ya la gente está sentada, entonces el porcentaje de retención era más alto del Canadian Experience Class que de los Federal Skilled Workers. Eso fue lo que nos empezó a mostrar las estadísticas. Y eso es lo que vamos a ver, cómo retener a la gente, porque está también dentro de las palabritas del ministro. A mí me encantan esas palabras que aparecen, es una taladraderita de lo que vamos a ver a futuro. Retention, employment, shortages, okay. Workers in high demand occupations, labor shortages, occupations in demand, y lo vemos por todas partes. Y él, una frasecita donde como que resumió todo. Y dice, the department will also review the comprehensive ranking system, o sea, los puntajes del Express Entry, particularly points awarded for Canadian work experience and education, language proficiency, and a job offer. Tengo otra vez oferta de trabajo. Ay, ay, ay. Te hago una pregunta. Tú que tienes tantos años trabajando en esto, ¿alguna vez a través del tiempo, cuando Inmigración Canadá ha cambiado una medida temporal a mitad de? Entonces, te voy a decir específicamente a qué me refiero. Ahorita en estos momentos tienen convencido a todo en algunas partes de Latinoamérica tienen convencido a todo el mundo que cuando tú llegas acá como estudiante internacional puedes trabajar tiempo completo. Lo hemos repetido varias veces en este programa que eso, uno, es una medida temporal que va hasta diciembre del próximo año, aplica para los estudiantes que ya están acá o los que hayan recibido su permiso de estudios antes de octubre 7 de este año que va a terminar. Es decir, que para un estudiante nuevo esta medida no aplica. Es decir, que un estudiante que llegue ahorita y que esa visa de estudio haya sido entregada después del 7, no aplica para esto y ese estudiante solo está cobijado por las 20 horas que puede trabajar durante su semana. A los que no aplica antes del 7 de octubre. Correcto. Eso es de ese tamaño. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que esta medida cambie de aquí a diciembre del 2023? Yo creo que esa medida la tomaron porque hace un par de meses, 3, 4 meses, Canadá reportó el número más alto de posiciones disponibles, posiciones laborales disponibles. Estaban buscando 900, no me acuerdo si eran 958,000, 968,000 trabajadores en Canadá. Es la cifra más alta que ha tenido Canadá históricamente. Ese número, ok. Y es casi 1 millón de trabajadores los que estábamos buscando desesperados, con un índice de desempleo súper bajito, el más bajito desde los 70s, y pues nos jalamos el pelo, porque es que de alguna parte hay que traerlos, de alguna parte hay que sacarlos. O sea, tenemos el presidente, ¿cómo se llama? El que maneja el Banco de la República de Canadá, pues, o sea, yo no sé cuál es el título que tiene el presidente o cómo se llame. Él dijo, si nosotros tuviéramos más inmigración, a mí no me hubiera tocado subir los intereses a lo que me tocó subirlos para manejar esta ¿cómo se llama? ¿Inflación? ¿Qué es lo que tenemos? Inflación, no recesión todavía, es inflación. Exacto. Ya. Entonces, el mismo Banco de la República reconoce la importancia de los trabajadores. No tenemos de dónde sacarlos, ¿de acuerdo? Porque es que un Labor Market Opinion, un Labor Market Impact Assessment se demora una eternidad, que es el famoso LMIA. Estudiantes internacionales pues entran solamente 3 veces al año, enero, mayo y septiembre. Ya les dimos permisos de trabajo, o sea, ya se los extendimos a los que están aquí, les dimos otros 18 meses de PGWP, ya hicimos de todo. Y algunas
ahora sí estamos enloquecidos, seguimos necesitando gente, entonces, ¿qué diablos hacemos? No, pues, ¿sabe qué? A los que aplicaron antes del 7, dejémoslos trabajar full time. No porque, o sea, no tenemos cómo traer más gente, porque no tenemos cómo recibirlos, no tenemos casas, no tenemos hospitales, no tenemos colegios, no tenemos colleges que los reciban, pues dejémoslos trabajar más horas. Claro. Pero para mí eso es una solución muy temporal, porque es que primero, y esto nosotros lo hablamos ya en un episodio de las 18, uno no puede ser, o sea, no le puede servir a dos dioses al mismo tiempo, así de fácil. Yo no soy capaz de estudiar full time y trabajar full time y rendir en las dos. No, el cuerpo no aguanta. Entonces, es imposible. El estudiante internacional que trabaje full time va a terminar quemado. O le toca bajar el número de cursos que toma para poder balancear sus horas de sueño, sus horas de descanso. Al bajar el número de créditos, tiene que extender el tiempo de estudio. Al extender el tiempo de estudio, tiene que demostrar fondos nuevamente. Y no es que esté bajando el costo, sino que lo está prolongando en el tiempo. Claro. Los trabajos que te permiten a ti trabajar por horas, o sea, yo estudio de 8 a 10 y tengo libre de 11 a 3, entonces voy a trabajar esas horas y después vuelvo a trabajar de 7 de la noche a 10 de la noche, son normalmente trabajos que pagan por hora y que son no calificados, que son justamente los que tienen en este momento la gran demanda, porque dentro de todo esto creo que viene el reporte que eran el 48 o el 57% sería, 53%, que son los trabajos no calificados, eran los que se estaban buscando en esas posiciones. Okay. De acuerdo. Cuando tú trabajas en un trabajo no calificado, tu salario es salario mínimo, Ricardo. Yeah. Y entonces, con salario mínimo, tú no alcanzas a recoger lo que necesitas para pagar el semestre con lo que te estás ganando, porque es que tú sí mantienes tus costos de vida. O sea, esa medida va a reventar, desde mi punto de vista, a los estudiantes internacionales. Cuando el ministro se dé cuenta de las consecuencias, le va a tocar cortar. Okay. Entonces yo pensaría que eso no se va a convertir en una medida permanente. Hay programas pilotos que hacen transición a programas permanentes como el del Atlántico, por ejemplo, pero porque es un programa de residencia. Pero medidas temporales como la del TR to PR, que es el famoso Temporary Residence to Permanent Residence, el programa del año pasado, que todo el mundo sacó la residencia, el que tuvieron examen de inglés, eso, o sea, fue tan temporal como eso y nunca más en la vida va a volver a existir. ¿Qué otras ha habido temporales? Por ejemplo, hubo una temporal de la que estaban hablando ahora, que fue darle la residencia permanente a los trabajadores del área de construcción que estaban indocumentados en Ontario, se la dieron a 500 y era una medida temporal y se quedó en temporal porque no funciona, no funciona así de fácil. Entonces, no, yo no veo esa como un buen plan, así como no me parece un buen plan darle permiso de trabajo a los hijos dependientes de los trabajadores calificados o de los estudiantes. Yo diría que si se los van a dar, el gobierno les debería poner una restricción de horas, porque imagínate tú tener un muchacho de 16 años que está, o sea, en edad laboral, le das un permiso de trabajo, obviamente vamos a empezar en restaurantes, en tiendas, en construcción. De pronto el de la tienda lo rescato. De pronto al del restaurante por cansancio, pero al de construcción no soy capaz de llevarlo después a un college, porque los salarios son tan altos, Ricardo, que sacarlo después de ese rango salarial para que se vaya a trabajar por salario mínimo mientras estudia 3 años va a ser muy complicado porque ya tiene unas obligaciones y un tren de gastos alto. Y esto tiene una consecuencia futura. Y el gobierno dentro del reporte hacía también mucho énfasis en esto, que no nos podemos basar en la inmediatez de la situación, sino en el plan a largo plazo. Y el plan a largo plazo no puede ser dejar al muchacho de 16 que llega a los 21 mientras se hace todo el proceso de residencia sin una carrera o sin un college, porque después no somos capaces de llevarlo a una institución académica. Entonces yo les pondría, si yo fuera ministra, yo les pondría una restricción, o sea, trabajen lo mismo que trabajan los muchachitos canadienses, que trabajan 10 o 12 horas en el mall, mientras estudian high school, y les doy si quieren a los que ya están, bueno, pero es que ya los otros serían estudiantes internacionales, entonces tienen 20 horas, ¿cierto? Que ahí no les estoy regalando nada. Claro, dejar las 20. Pero permitir que un muchacho de 18 años
que es dependiente de un estudiante internacional, Ricardo, tenga un permiso de trabajo abierto de 40 horas o el número de horas que quiera, a mí me parece que puede ir en detrimento de ese plano futuro. Definitivamente. Óigame, bueno, ¿algo más para agregar para este 2023? Nada, yo creo que lo que hay para agregar es que esto es un plan muy interesante, o sea, Canadá es un país donde vale la pena vivir, donde las condiciones de vida son espectaculares, donde las cosas se dan al que sabe jugar el juego, y pues jugar el juego depende de información, que maneja la información, maneja el poder, dicen por ahí. Así es. Entonces, pues, es sentarse a leerse los manuales, a estar pendiente de las noticias de inmigración, a trabajar con una persona que sepa del tema y hacer un proceso de humildad y decir, estas no me las sé yo, entonces preguntemos a ver quién sabe, y por lo demás a disfrutar este paseo, porque es que este paseo migratorio puede ser tan complicado, tan difícil como lo queramos, o puede ser una aventura que se pueda disfrutar como familia o uno solo como sea. Canadá es un país que vale la pena Por ciento. venir a vivir, Ricardo. La experiencia es increíble y de hecho 435,000 personas lo van a lograr este año, 450,000 el entrante, medio millón en el 2025. Esperemos que los que nos están viendo estén en ese grupo de medio millón del 2025 porque sí hay muchos cupos. Lo que pasa es que así como hay cupos, hay también interesados. Y hay un proceso para obtener esos cupos que hay que manejarlo bien. Claudia, las palabras de agradecimiento que tengo para ti se me quedan cortas. Ha sido un año espectacular, otro año más. De nuevo, te agradezco muchísimo por participar en este espacio que yo sé que a muchas personas les está ayudando, a muchas personas que quieren empaparse más acerca del tema de migración también les está ayudando. Nos ayudas a responder preguntas a veces puntuales, hablamos de temas que otras personas no tocan, hablamos de cosas que se están hablando en las redes sociales que a la vez terminan siendo mentira. Y no, gracias, de verdad que muy agradecido contigo. El agradecimiento es mío para ti, Ricardo, porque es que sin ti esto no hubiera sido posible. Las 18 son creación tuya, la gente que nos ve viene de ti. Y pues nada, que el 2023 sea un año espectacular para ti, Ricardo, para todos los que nos han acompañado durante este tiempo, para Andrea Muñoz, que ahí está, como siempre, es la primera en conectarse. Mucho espacio la vamos, nos queremos mucho. Hay un montón de gente que veo que, ay, sí, Alejandro Alvarado también, no, a todos, pues un 2023 espectacular, lleno de éxitos, y pues todos tengan en cuenta que este no es un proceso fácil, y las cosas que se nos van presentando por el camino no es por algo, sino para algo, Correcto. Y siempre para algo mejor. Así que felices fiestas para todos, un 2023 espectacular, y que disfruten muchísimo Canadá. Así es, y a todos los que nos acompañaron, un fuerte abrazo, los queremos mucho en este espacio, y este va a ser el año, así que con nosotros pueden contar para obtener un poco más de información acerca de lo bueno y lo malo de Canadá. Un abrazo para todos y muy buenas noches. Feliz